y reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí todo el capítulo, hasta el versículo 35, habla de cómo Dios mandó a Moisés para que consagraran y ungieran a Aarón como sacerdote y a sus hijos, la descendencia. Así que el Señor escogió y apartó a Aarón y a sus hijos para el ministerio sacerdotal en el santuario, en el templo, en el tabernáculo, en la tienda, por todas sus generaciones. Moisés hizo que se acercaran a Aarón y sus hijos, los lavó con agua, les puso una túnica a Aarón, a sus hijos, y los cubrió con el manto, les puso el efod, colocó el pectoral y colocó la tiara en la cabeza y la placa de oro, los símbolos de su consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Para consagrar a Aarón, el sacerdote, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Así también lo hizo con sus hijos. Moisés mandó traer al carnero para el sacrificio de ordenación. Era un sacrificio especial para ordenar a los sacerdotes. Y lo degolló tomando un poco de sangre y se la untó a Aarón en el óvulo de la oreja derecha y en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho también, la sangre de ese carnero. El Señor les dio una gran responsabilidad a Aarón y a sus hijos. Los sacerdotes tenían la tarea de ofrecer sacrificios constantes de expiación por el pecado, para cubrir el pecado, para el perdón del pecado del pueblo. Holocaustos, sacrificios de comunión, acción de gracias y ofrendas de olor grato en el altar. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofrecía ante el Señor. Moisés tomó un poco de aceite de la unción y de la sangre del altar, roció a Aarón y a sus hijos del aceite y de la sangre. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. El ministerio de los sacerdotes en aquel tiempo. Después de consagrarlos, Moisés los llamó para tomar los becerros, carneros sin defecto, machos cabríos, corderos, toros, ofrenda de cereal amasada. Y Dios instituyó y ordenó a los sacerdotes para que estuvieran delante de él presentando sacrificios por el pecado, el derramamiento de sangre que cubriera el pecado por un tiempo. Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que el Señor les manda a hacer para que la gloria del Señor se manifieste a ustedes. ¿Qué era? Viene en Levítico 9:6. Dice: entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, háganlo, y la gloria de Jehová se aparecerá. Todas estas indicaciones para los sacerdotes, para sus hijos, para entrar al lugar santísimo, solamente así limpios, solamente consagrados con ese aceite de la unción, iba a hacer la identificación y una marca de sangre en su lóbulo de la oreja derecha, del dedo gordo de la mano y del dedo gordo del pie. Eran consagrados los sacerdotes para entrar en el lugar santísimo una vez al año, para expiación, el sumo sacerdote de los pecados del pueblo. Los demás sacrificios de acción de gracias, de la masa mecida, todo eso, las palomitas, todos los demás sacrificios eran afuera del lugar santísimo, en el altar de bronce, en el lugar santo. Amén. Y tantas cosas bonitas, tantas cosas hermosas en el tabernáculo de Moisés de hace muchos años. Y entonces Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu sacrificio primeramente, para que seas limpio por la sangre de esos machos cabríos que cubrían el pecado por un tiempo nada más. Primero ofrece tu sacrificio
expiatorio y tu holocausto, tu ofrenda, y haz propiciación por ti y luego por el pueblo. Presenta la ofrenda por el pueblo y haz la propiciación por ellos tal y como el Señor te lo ha mandado. Y entonces el Señor se manifestará a ustedes. Amén. Esa era la tradición y el ordenamiento para los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Saben que tenían que presentarse cuando venía el sumo sacerdote y entraba en el lugar santísimo, que estaba separado por un velo que medía muchos metros. Ese velo altísimo, y adentro, detrás de ese velo, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, donde estaba pues la presencia del Señor. Descendía la presencia de Dios y nadie podía entrar, solo una vez al año, y ese día es el Yom Kippur, para venir el sacerdote delante de Dios, interceder por el pueblo, pedir perdón de pecados, interceder, arrepentirse, buscar la presencia de Dios por él mismo, por su familia y por todo el pueblo. Así era en aquel tiempo. Pero saben que el Señor profetizó, y esto era una sombra y un símbolo de lo que iba a venir después por medio de Yeshua, el sumo sacerdote. Fíjense nomás, en el tiempo de Moisés y luego en el tiempo de David habían los sacerdotes, en el tiempo de los reyes. Todavía cuando se construyó el templo, Salomón lo construyó ahí en Jerusalén, en ese templo grande, imponente, habían los sacerdotes y habían los sacrificios todavía, pero ya estaba Yeshua, ya había venido. Entonces el tiempo antiguo del tabernáculo, de la tienda grande que Moisés levantó en medio del desierto, en medio del pueblo, de una gran familia. Dios quería vivir con su familia. Dios anhelaba su familia. Lo erigieron, levantaron el tabernáculo en medio de las 12 tribus de Israel, en medio de las familias de Israel. Estaba la presencia de Dios, y no valoraron tanto, no valoraban tanto, porque le daban la espalda a la presencia, le daban la espalda. Y Dios estableció un pacto. Dios es Dios de pacto, y estableció un pacto con Abraham. Pero en el tiempo de Moisés, Dios le dio las tablas, los mandamientos, para que el pueblo siguiera esos mandamientos, las tablas del pacto. Un pacto, el primer pacto de amor entre Dios y el pueblo. Dios le dijo al pueblo, le decía a su pueblo: si ustedes, amados, pueblo mío que yo formé, que yo diseñé, si ustedes hacen y obedecen lo que yo requiero y les demando, así es el pacto, es de dos partes. Si en una parte cumplen sus obligaciones y sus requerimientos, van a disfrutar de los beneficios. Y dijo: si ustedes cumplen con su parte del pacto, yo me voy a darme a todo a ustedes por amor. No habrá enemigo que los derrote, no pasarán hambre, serán multiplicados, serán bendecidos, serán puestos por cabeza y no por cola, estarán encima, serán bendición para todas las naciones, serán multiplicados. Los enemigos, sus enemigos estarán debajo de sus pies, su descendencia será bendita. Si ustedes cumplen con ese pacto, yo me voy a levantar y los voy a defender. Sus enemigos los voy a moler como el polvo. No habrá quien
se les acerque. Voy a poner temor y temblor en ellos delante de ustedes. Los derrotarán, se inclinarán delante de ustedes y verán la gloria de Dios. Les voy a dar un nombre reconocido entre las naciones y sabrán que el Dios de Israel, del pueblo de Israel, es el Dios. Porque si ustedes guardan el pacto, yo me voy a guardar también mi pacto y me voy a dar todo a ustedes por amor. El pacto de dos partes. Pero vio Dios que no se pudo cumplir y Dios tenía un plan, un nuevo pacto. No había sacerdote que pudiera, porque ¿saben qué? El sacerdote eran humanos, pecadores también, y el sacerdote vivían 30, 40 años de vida, 50, 60, 70, 80, 90 y morían. Y se levantaban otros sacerdotes y se levantaban otros y morían, y se levantaban otros y se levantaban otros y se levantaban otros. Pero Dios estableció un nuevo pacto, mejor que el primero. Quitó lo primero para establecer lo postrero y Él estableció uno, Yeshua, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, el cual no moriría jamás, el cual su función sacerdotal iba a ser perpetua, para siempre. Su vida como sumo sacerdote y su función, porque Él intercede por nosotros siempre delante del Padre, delante de Dios. Y ¿saben qué? El sacrificio que Yeshua hizo como sumo sacerdote, lo hizo una vez y para siempre. Ya no hay necesidad de más sacrificios, ya no, ni en el templo de Jerusalén, ni en ningún templo de los judíos, ni en ningún otro templo, en otra cultura y en otra nación. No hay más sacrificios por el pecado, solamente Yeshua. Fíjense, el sumo sacerdote y obispo de nuestra profesión, de nuestra fe, Él es el sumo sacerdote, pero Él también se ofreció a sí mismo, el sumo sacerdote, delante del tabernáculo celestial, del altar y de la presencia celestial. Como sumo sacerdote se presentó ese sacrificio, se presentó y se ofreció a sí mismo como el cordero, como ese cordero que quita el pecado del mundo, derramando su sangre. Así que esto es hermoso, porque Él es el sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo. Él también es el cordero, y Él entró al lugar santísimo. No es un lugar, no el templo hecho de manos, no el de Jerusalén, no el que construyó Salomón ni el que reedificó Nehemías y Esdras, sino en el mismo trono celestial, en el altar celestial, y rasgó el velo que había de separación entre el lugar santísimo y el lugar santo, la separación en que había entre Dios, el ser más grandioso de toda la creación, de toda la eternidad, y entre nosotros rompió el velo, y es un nuevo pacto. Vamos a ver el primero, bueno, fue la consagración y el llamado sacerdotal en el Antiguo Testamento, y vamos a ver el nuevo punto es Yeshua, el sumo sacerdote. No tenemos que ir, hermanos, a buscar ningún sacerdote, ni en el templo judío, ni en ningún templo, ni en la década anterior, ni en la generación anterior, ni en esta presente, ni en la generación futuro. No tenemos que buscar ningún sacerdote, porque tenemos un sacerdote más sublime que los cielos. Es Jesucristo mismo, es Yeshua, el sumo sacerdote, que Él no muere, que Él vive para siempre, y que ese sacrificio fue hecho para nosotros. ¿Cuál sacrificio? Derramó su sangre
porque en la sangre está la vida y el perdón de pecados. Solamente la sangre de Yeshua. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios fue perfecto, no cometió pecado. Era un cordero, es sin mancha, sin pecado, no cometió pecado y se entregó por nosotros. Y mediante Yeshua, mediante Jesucristo, Él es el mediador, el fiador de un nuevo pacto. Así que vamos a ver, mis hermanos, ya no estamos en tiempos antiguos. Somos los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y nacemos de nuevo en esa nueva naturaleza. Somos beneficiarios y herederos de ese nuevo pacto por Yeshua. Amén. Vamos a ver Hebreos 7 del 22 al 28. Hebreos 7 del 22 al 28 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no se cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Y en Hebreos capítulo 8 del 1 al 12 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahí está el sumo sacerdote. No está en el templo humano ni se quedó en la tumba. Él fue ascendido en victoria y está sentado a la diestra del Todopoderoso, de su Padre, del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué ofreció Jesús? En el versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubieran procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en generaciones anteriores, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos no cumplieron el pacto de aquel lado, dice el Señor, pues entonces yo tampoco puedo cumplir el pacto, porque el pacto es de dos partes. Las dos partes tienen obligación y las dos partes tienen beneficios, pero si no cumplen, si cumplían estaban las bendiciones, pero si no cumplían estaban todas las maldiciones que vendrían, las consecuencias malas por no cumplir ese pacto. Pero acá en el versículo 10
dice del 8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El Señor dio una nueva luz, una esperanza, porque el pueblo se alejó del pacto, no pudo cumplir. En su fuerza, en su naturaleza, no podía cumplir. Porque como dice Romanos el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no puedo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que caigo y lo que hago. ¿Por qué? Porque la carne liderea, porque el estado carnal es más fuerte. Pero por eso por eso Dios Padre mandó a Yeshua, dijo, necesitan nacer de nuevo. Para entrar al tabernáculo celestial, a mi presencia, necesita por Yeshua, la puerta. Él es la puerta, Él es quien rasgó el velo, y por nadie más, por ningún otro sacerdote, ni por Esdras, ni por el rey David, ni por el rey Salomón, ni por Esdras, ni Nehemías, ni Juan el Bautista, ni por el apóstol Pablo, ni por Juan, ninguno de los apóstoles, por Yeshua. Él es el único. Tenemos que nacer de nuevo en esa naturaleza del Espíritu. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, confiesa en su corazón que Dios le levantó de los muertos, y que somos pecadores que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos nacer de nuevo. Porque no es por nuestras propias obras para que nadie se gloríe, es por Yeshua, es por Jesucristo que tenemos entrada, es por el perdón de pecados a través de su sangre. Todo aquel que le recibe su sangre, le recibe por fe, por esa fe en el Hijo de Dios, y confesamos, creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, recibimos la salvación a través de Yeshua y somos beneficiarios de ese nuevo pacto. ¿Cuáles los beneficios? Que tenemos el perdón de pecados a través de su sangre, que somos redimidos de la maldición de la ley, somos redimidos de la esclavitud de Satanás, del pecado, de las tinieblas, de la condenación de la muerte. Somos redimidos, nos trasladó y nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, al reino de la luz, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice ahí, este es el nuevo pacto, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, a sus errores, sus pecados, sus abominaciones, todo lo malo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. También ahí en el capítulo 10 de Hebreos también dice, 10, 16, 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ahí las voy a tatuar, ahí las voy a escribir con mi espíritu, porque necesitan mi espíritu, necesito poner vida, todo aquel que recibe a Yeshua, reciba el Espíritu Santo, reciba la vida eterna.
Levántate tú que duermes y despiértate y te alumbrará Cristo Jesús. Levántate tú que duermes, tú que estás muertos en delitos y pecados. Levántate y te alumbrará Cristo Jesús. Recibe la vida, el soplo de vida del Espíritu Santo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, para que no estén lejos, para que no se extravíen, para que no se pierdan ni a la derecha ni a la izquierda, porque he mandado a mi Hijo Jesucristo, este Cordero Santo y el único. Dijo Yeshua, el Hijo, le dijo al Padre: es que sacrificio y ofrenda no te agradaron, no te agradaron. En el rollo estaba escrito de mí: he aquí tu voluntad, Señor, me ha agradado. Yo vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. He aquí yo vengo, estoy dispuesto a dar mi vida, Padre, por ellos. Porque sacrificio y ofrenda no te agradaron. No te agradaron, no te agradaron. Había separación. Ese era un ensayo. El tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, aún los sacrificios. Aunque David también recibió la porción del Espíritu de Dios, y él ofrecía sacrificio de alabanza y de adoración. Sacrificios de alabanza. Le fue revelado el Mesías, le fue revelado en los Salmos. El ungimiento de Yeshua fue profetizado 500 años antes por Isaías, el profeta Isaías. Vamos a ver Isaías 61 del 1 al 6. Un hermoso pasaje. Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló al profeta Isaías, y luego se cumplió en el tiempo de Jesús, cuando empezaba su ministerio, cuando ahí en Nazaret él dio testimonio en la sinagoga y leyó la Torá, el rollo. Y dice Isaías 61: el Espíritu de Yahweh, el Señor, está sobre mí, el Espíritu, porque me ungió Yahweh, el Padre Salvador. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. El ungimiento de Yeshua como sacerdote, como cordero, como sacerdote. El ungimiento. ¿Qué menciona primero? ¿Cuál fue el ungimiento de Yeshua? El Espíritu. El Espíritu de mi Padre, el Espíritu de Yahweh, el Eterno, del Salvador. El Espíritu de Yahweh. Súbele un poquito a la música. El Espíritu de Yahweh está sobre mí. ¿Para qué? Porque le ungió el Padre al Hijo, a Yeshua, a su un pedazo de él, el mismo, el Padre y el Hijo. ¿Para qué lo ungió? ¿Para qué lo ungió a Yeshua, al Mesías? ¿Para ser rey? Súbele. Porque lo ungió el Padre a Yeshua para darle todas las riquezas, para sentarlo en un enorme trono, para tener muchos súbditos. Porque lo ungió el Padre a Yeshua, porque le dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué le dio el Padre al Hijo el Espíritu? ¿Por qué lo ungió? El Padre ungió a su Hijo, el sacerdote, como el
verdadero sacerdote, el que Dios tenía preparado para su templo, para su templo. También el Padre quería un sacerdote en su templo, porque Él es santo, porque Él habita en un templo, el Padre. No nada más es rey, donde habita Yahweh Papá, Abba, el Padre, el Dios Altísimo. Es un santuario, no nada más es un reino, es un santuario santo, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Y Él quería un sumo sacerdote también que le ministrara a Él, porque Yeshua ministra al Padre. Él ministra, Él ministró, Él dio su propia vida y Él intercede aún a la derecha, a la diestra del trono de Dios. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y su sangre está viva, su sangre está rociada en el altar, delante del trono, porque sacrificio y ofrenda no le agradaron, no le agradó al Padre nada, no le agradó. Las mejores obras de nosotros, de su pueblo, son como trapo de inmundicia. No hay ningún justo, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo para que lo ungió. Dice: el Espíritu de Yahweh mi Papá está sobre mí, porque me ungió a Papá, me ha enviado a predicar buenas nuevas, la palabra a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Porque todos ellos estaban en la viña del Rey, en la viña del Dios Santo. Esperaban que creciera un plantío hermoso, un plantío verde con frutos, las vides hermosas de Adonai, que le glorificaban, un plantío. Pero el enemigo entró a esa viña, a ese huerto. Entró el enemigo y robó, y los derramó la muerte, los cautivó, los puso en tinieblas, los amedrentó, decretó muerte, los esclavizó. Y empezó a ministrar la enfermedad, la muerte, la depresión, el dolor, la soledad, el fracaso, la derrota, la pobreza, el hambre. Y el Señor dijo: yo voy, úngeme a mí, Abba Papá, úngeme. El Espíritu del Señor está sobre mí, yo voy. Y llegó el Mesías, y llegó no con ropas elegantes, ni una corona pesada, no en grandes camellos ni carrozas, con príncipes y con siervos para abrirle paso y para servirle. Vino humilde, dijo: yo voy porque mi papá me ungió para ir a rescatar a los cautivos, para hablar apertura de la cárcel a los presos, a los que lloran, a los que no comen, a los que están solos, deprimidos, que han fracasado, a proclamar el año de la buena voluntad de mi Padre, de Yahweh, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, a proclamar estas buenas noticias, a ver una transformación por medio del Espíritu Santo, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría
espíritu angustiado y serán llamados, renacidos árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Voy a restaurar, Abba Padre, úngeme, me unges, Abba Padre, con un aceite, un óleo de gozo, un óleo de amor, un óleo de poder, de amor y de dominio propio. Reedificarán entonces ese pueblo, también será ungido y restaurado, liberado, y reedificarán ellos también las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán sus ovejas y los extraños serán sus labradores y sus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahweh. También por medio de mí, sacerdotes, ministros de nuestro Dios serán llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de su doble confusión y de su deshonra, les alabarán en sus heredades, ahí en su ciudad, en sus casas, en sus familias. Les alabarán, les darán buenas noticias, buena plática. Por lo cual en su tierra poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo, Yahweh, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Todo lo dice en el versículo 9, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahweh. Arrabashirika basara, urrabashirika sara bashar, usarabasirika shara, urrabasila rabashara. Para eso vino el Mesías, para eso vino el Mesías, y su presencia está aquí por medio de su Espíritu. Y nos ha hecho también, nos ha llamado a nosotros también sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes habemos aquí? Tenemos un llamado. El Espíritu y la novia dicen ven. En primera carta de Pedro, si me pueden poner ahí, en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, como el sacerdote Aarón y sus hijos, pero más hermoso, porque somos descendencia de un sumo sacerdote real. Él es el sumo sacerdote y obispo de nuestra profesión, de nuestra fe. Mas nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido renacidos y hemos recibido este llamado, pero este regalo. Y en Apocalipsis 1, versículos 5 y 6, dice: y de Jesucristo, Yeshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El Espíritu del Señor está aquí, y a todo el que ha creído en Yeshua y le ha recibido, hemos nacido en Él. Y como escribió el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no soy yo, porque Cristo vive en mí. Dice Yeshua:
¿Dónde están mis discípulos? Les dijo a sus discípulos, a los 12. Yeshua, el maestro, les dijo a los 12 discípulos: si alguno de ustedes, si ustedes quieren ser mis discípulos, ya no vivan para ustedes. Niéguense a sí mismos. Niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. Olvídate de tus anhelos, olvídate de tus metas, olvídate de tus sueños y vive para mí. Vive para mí, porque yo deseo usarte, dice el Señor. Aquí está el Espíritu de Dios, y Él fue ungido, y su Espíritu Santo es el que quiere dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Hay esperanza en Yeshua, mis hermanos. Hay perdón de pecados en Yeshua. Hay perdón de pecados. Hermanos, si en nosotros no hay ninguna enfermedad, si en nosotros no hay depresión, si ya no estamos en esclavitud, si ya hemos salido de la cárcel espiritual, de esas cuevas de oscuridad, de temor, de condenación, si ya hemos salido, seguro que sí conocemos a muchos que están en la cueva y en el pozo. Están muchos están en la cueva, en el pozo de oscuridad. Están encerrados con la cárcel, con alcázares, con candados y cerrojos de bronce y de hierro. Están en la oscuridad y no salen, no pueden salir, no tienen ánimo, no tienen la fuerza. Nos dicen: ¿para qué? Perdí todo, no hay esperanza. Yo quisiera, pero no puedo. Si no hay oportunidad, se pasó mi tiempo, no hay oportunidad para mí, no hay derecho para mí, la bendición no fue para mí, el éxito no fue para mí. Están ahí tirados con lepra espiritual, hermanos. Somos llamados a ser sacerdotes. Quisiera hacer un llamado para todo aquel que está en esclavitud, que está en depresión, que está triste, a los quebrantados de corazón, a los que hemos pecado, a los que han pecado. Y dice: lo perdí, herí, maltraté a mis padres, los ofendí, maltraté a mis hermanos, maltraté a mi esposa, a mis hijos. Cometí cosas que me duele el corazón y no hay perdón. Perdí todo. Tomé malas decisiones. Yo quisiera que pasen al frente, porque Yeshua está aquí y Él perdona. Ese es el nuevo pacto en Yeshua. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones. El Señor te llama a una nueva etapa, a una nueva oportunidad. Y si tú no estás en esa situación, tenemos familiares. Hay muchos familiares cercanos, medianos, lejanos, vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Vamos a interceder, porque Yeshua es el nuevo sacerdote, es el sacerdote, sumo sacerdote. Yeshua fue ungido con el Espíritu Santo, no para alcanzar riqueza y fama, sino porque Él vino a liberar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a
sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Pero Él nos ha llamado a nosotros, somos sacerdotes, nación santa. Aquí está el altar, el velo se rasgó. El Espíritu Santo está haciendo el llamamiento. Yo les animo a que pasen. Este es un día donde hay un portal abierto. Hay un portal abierto y Dios te está llamando como llamó a Isaías. ¿Escuchas el sonido? ¿Escuchas el sonido del cielo? ¿Escuchas la voz? ¿Escuchas la voz que te llama? El profeta Isaías, al inicio de su ministerio, subió a la presencia del Señor en el Espíritu, subió y escuchó la conversación en el cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que comentaban y hablaban: ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos para esta tarea? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién hará esta encomienda, esta asignación? Isaías escuchó ese clamor del corazón de Dios, ese clamor. ¿Quién irá? ¿Quién ministrará? ¿Quién dará esa palabra por nosotros? ¿Quién dará a las naciones, a las colonias, a las familias? Y el profeta Isaías dijo: heme aquí, aquí estoy yo, envíame a mí, envíame a mí. ¿Cuántos le dicen esta noche al Espíritu Santo: envíame a mí, aquí estoy? Yo me acerco al trono, yo me acerco al altar. Vamos a interceder en esta noche. Puedes bajarle. Quisiera al equipo de alabanza, Sofía y Lucy, Lidia, Ofir en la batería y Mariana, bajo y guitarra. Vamos a ministrar con la canción a Adonai, la presencia de Dios, Adonai, porque el Espíritu Santo se va a mover en su casa. Amén. El Espíritu Santo se está moviendo en su casa. Y el Espíritu Santo, si tú deseas decirle: heme aquí, pásale adelante, pasa. Porque en tiempos del profeta Ezequiel, el corazón del Padre le dijo, habló, desde el cielo habló, y Ezequiel escuchó. También Ezequiel escuchó ese sonido del cielo, esas palabras, y el Padre le dijo al Espíritu Santo y al Hijo: porque yo estoy recorriendo toda la tierra y estoy buscando a uno que se ponga en la brecha por su familia, porque el tiempo se pasa muy pronto y puede ser demasiado tarde. El Espíritu Santo, el reino, estaba clamando. El Padre clama, el Padre gime, el Padre gime por su creación. Él compró su creación y le dijo: hijo, ve, porque no hay nada más. La demanda de la justicia por la creación, por mis hijos, por lo que yo formé y que amo. Están en pecado, en esclavitud, están en las tinieblas, porque el enemigo hizo guerra contra mí y me los robó. Hijo, ¿estás dispuesto a ir por ellos y derramar tu sangre? Y el Hijo obedeció. El Hijo no obedeció, nos dio el ejemplo. Él escuchó el clamor del Padre, del corazón, porque se estaban perdiendo, porque las almas se pierden, porque las almas lloran y se pierden, porque hay hambre, hay soledad, hay sufrimiento.
de Yeshua, en el nombre de Yeshua, hablamos restitución, restitución, hablamos salvación, sanidad, sanidad mental, liberación, en el nombre de Yeshua, amén.
Los amamos, iglesia. Estamos despedidos. Nos vemos el domingo, 9:30 y 2 de la tarde.